Año, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a empezar la clase número 13, que va a ser sobre las frases en coreano y sobre los verbos más comunes en coreano. Hoy vamos a repasar la estructura básica de una frase en coreano y vamos a practicarla mediante ejemplos usando los verbos coreanos que más se utilizan. La gran característica en coreano es que el verbo en coreano va a ir al final de la frase. Vamos a ir haciendo frases simples como ejemplo utilizando diferentes verbos. El primer verbo que vamos a ver es el que ya hemos visto en vídeos anteriores y es el verbo ser, el de yo soy tal, para decir mi nombre, mi profesión, también mi edad. El verbo ser se conjuga en presente y en modo formal siendo iello o yeyo, iello o yeyo, dependiendo de si la palabra que le precede termina en consonante o en vocal. Esto se va a entender mejor con ejemplos. Vamos a ver cómo diría yo soy Juan. 저는 Juan이에요. 저는 Juan이에요. Como Juan acaba en consonante, se le añade iello. Ese soy Juan, ese soy es iello. 저는 Juan이에요. 저는 Juan이에요. En cambio, si decimos yo soy María, ¿cómo sería? 저는 마리아예요. 저는 마리아예요. Como veis aquí, el verbo ser, en lugar de iello, como era con Juan, es yeyo. ¿Por qué? Porque María acaba en vocal, por lo que el verbo ser se escribe yeyo. 저는 마리아예요. Yo soy Juan, 저는 Juan이에요. Yo soy María, 저는 마리아예요. Fácil, ¿verdad? El verbo ser va al final de la frase. Como dije antes, podemos utilizar el verbo ser también para la profesión, por ejemplo. Para decir, yo soy médico. ¿Médico cómo es? 의사, 의사. Entonces, la frase quedaría, 저는 의사예요. 저는 의사예요. 저는 의사예요. Como veis, 의사 acaba en vocal, por lo que le añadimos el 예요. 저는 의사예요. Otro ejemplo, yo soy estudiante. Estudiante en coreano, ¿cómo es? Estudiante se dice 학생, 학생. Y como veis, 학생 acaba en consonante, en la ium, por lo que yo soy estudiante se diría en coreano. 저는 학생이에요. 저는 학생이에요. ¿Veis? El verbo ser es iello o yeyo según la palabra que le preceda. Pues ya hemos visto ejemplos con el verbo ser, el yo soy. Vamos a ver con otro verbo que es el verbo yo tengo, el tener. Es el verbo 있다 en infinitivo que en presente conjugado va a ser 있어요. 있어요. Yo tengo una casa. 저는 집이 있어요. 저는 집이 있어요. 저는 yo. 집이, que es casa, 있어요, tengo. Como veis aquí también el verbo al final de la frase. 저는 집이 있어요. Yo tengo un coche. 저는 차가 있어요. 저는 차가 있어요. Lo mismo aquí. 저는 es yo, 차가 es coche y el 있어요 al final. El tengo. 저는 차가 있어요. Pasamos a otro ejemplo. Vamos a ver el verbo hacer, que es el verbo 하다, 하다, que conjugado en presente, modo formal, será 해요, 해요. Yo hago ejercicio. 저는 운동을 해요. 저는 운동을 해요. 저는 yo 운동을 ejercicio 해요, hago. Yo hago ejercicio. 저는 운동을 해요. Yo hago la cena, por ejemplo. Yo hago la cena. ¿Cómo sería?
저는 저녁을 해요. 저는 저녁을 해요. 저녁, que es cena, pues yo hago la cena, 저는 저녁을 해요. La misma estructura, ¿verdad? Sujeto, el elemento que queramos introducir y el verbo al final de la frase. El siguiente verbo, el verbo ir. El ir en infinitivo es 가다, 가다. Y conjugado en presente formal es 가요, 가요. ¿Cómo será entonces? Una frase ejemplo. Yo voy al colegio. 저는 학교에 가요. 저는 학교에 가요. 저는 학교에 al colegio y 가요. Voy. Otra frase ejemplo. Yo voy a Corea. 저는 한국에 가요. 저는 한국에 가요. 저는 한국, que es Corea, 한국에 es a Corea, y 가요, pues voy. Una vez aprendidos los verbos y su forma conjugada, es muy fácil estructurar frases. El verbo comer, el 먹다, 먹다, yo como. Su conjugado en presente formal será 먹어요, 먹어요. Pues por ejemplo, yo como carne. 저는 고기를 먹어요. 저는 고기를 먹어요. 저는 고기를 먹어요. 저는 고기를, carne, 먹어요, como. 저는 생선을 먹어요. Yo como pescado. 저는 생선을 먹어요. 저는 생선을 먹어요. 생선, que es pescado. Y ahí podemos introducir el alimento que queramos o el plato que queramos. Y por último, el verbo trabajar, el 일하다, 일하다, cuya forma conjugada en presente formal es 일해요, 일해요. Pues una frase ejemplo sería, yo hoy trabajo, se diría, 저는 오늘 일해요, 저는 오늘 일해요. 저는 오늘, hoy 일해요, trabajo, yo hoy trabajo. 저는 오늘 일해요. Yo trabajo en Corea. 저는 한국에서 일해요. 저는 한국에서 일해요. 저는 한국에서 es en Corea, 일해요, trabajo. Como veis, la estructura se mantiene siempre así, sujeto, el resto de elementos y al final el verbo. Hoy he querido mostraros ejemplos de frases para ir practicando cómo formar frases en coreano con diferentes verbos. Y os he puesto estos verbos que son los más comunes y de los que más se suelen utilizar. Pues nada chicos, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase con más coreano. Que tengáis una muy buena tarde. ¡Annyeong!